Hola muchachos, ¿cómo están? Un saludo del profesor Mario. Para continuar con nuestro curso, vamos a mirar el día de hoy medidas de tendencia central. Como su propio nombre lo dice, son medidas que tienden a estar en el centro, según estén ordenados los datos. También reciben el nombre de estadígrafos, es decir, es un número que va a representar a una información posteriormente y este número va a hablar por cualquier tipo de observación que tenemos. Vamos a encontrar para nuestro curso lo que es la media aritmética, la moda y la mediana. Comenzamos entonces con la media aritmética, simbolizada por X barrita. Como ustedes pueden observar, se simboliza por X barra. ¿Qué significa esto? X barra, vamos a obtener la sumatoria de cada uno de los valores de un conjunto de datos. X1, X2, X3 se suman hasta el último valor, lo vamos a llamar Xn. Este total de valores se suma y se representa a través de este símbolo que indica sumatoria de los valores X o Y. Lo dividimos entre el total, o sea, el tamaño de la muestra. Para una mejor explicación, vamos a observar el siguiente ejemplo. Un estudiante de estadística obtiene las siguientes notas: un 3, un 5, un 2.5, un 1 y un 4. Ese estudiante se pregunta, ¿cuál es la nota promedio que obtiene en estadística? Entonces, para esto procedemos con la aplicación que tenemos acá a través de la fórmula matemática. Entonces, solución, dos puntos, vamos a calcular la media aritmética. X barras representará la media aritmética. También comúnmente se utiliza en nuestro medio el promedio, que es el nombre más conocido por todos nosotros, y lo utilizamos a diario. Entonces observamos, el valor X1 corresponde al 3, el valor X2 corresponde al 5, el valor X3 corresponde al 2.5, el valor 1, la nota de 1, el valor número 4, y 4 corresponde al último valor obtenido entre sus notas. Total de valores 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir el tamaño de la muestra es de 5. Realizamos la suma y al sumar obtenemos que esto da 3, 5, 8, 10.5, 11.5, 15.5 dividido entre el total, que es 5. Este valor es el mismo valor que obtenemos acá. Luego, realizamos la división y obtenemos que el promedio obtenido es 3.1. Se llama entonces media aritmética o también lo conocemos como promedio. Este es un ejemplo típico para datos no agrupados. ¿Qué significa datos no agrupados? Son todos aquellos datos que no están, digamos, reflejados en una tabla de frecuencia o en una gráfica. Todo conjunto de datos que no esté en una tabla o en una gráfica son datos no agrupados. Y por este motivo solamente basta con sumar cada uno de los valores obtenidos en cualquier pregunta. Si me hicieran otra pregunta, diferente forma, si en vez de notas tenemos productos, en vez de notas tenemos edades, se hace el mismo procedimiento, se hace la sumatoria total y obtenemos lo que se llama media aritmética. Listo. La mediana. En este caso vamos a representarla a través de la letra ME para hacer una representación según su nombre, mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana en un conjunto de datos no agrupados, valga la oportunidad nuevamente, no agrupados, repito, es cuando no están en tablas o en gráficas, tablas de frecuencia o gráficas. La mediana es un número que va a dividir el conjunto de datos en dos partes iguales, siempre y cuando estén ordenados. Ocupa el valor central. Por debajo de la mediana está el 50% de los valores. Y por encima de la mediana vamos a encontrar el otro 50% de los valores. Ella va a estar siempre en la parte central.
El procedimiento para calcular la mediana para datos no agrupados es el siguiente. Mediante el siguiente ejemplo, podemos nosotros explicar con claridad lo que es la mediana. Dado el siguiente conjunto de datos 6, 8, 6, 10 y 5, calcular la mediana. Lo primero que debo hacer, recuerden siempre, primero, debo ordenar el conjunto de datos, ya sea de mayor a menor o de menor, o lo contrario, viceversa, de manera ascendente o descendente. En este caso lo voy a hacer de manera ascendente. 5, observo que está el 6 dos veces, se coloca dos veces el 6, tal vez así la forma como se repita, 8 y 10. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5 valores. Ya se ordenó. Ya tenemos el conjunto de datos ordenado. Ahora tengo que mirar lo siguiente. Si el número de datos o el tamaño de la muestra corresponde a datos pares o impares, por ejemplo, yo cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Este conjunto de datos es impar porque hay 5 valores. Y como hay 5 valores, es un número impar. Entonces, ¿qué debo hacer después que yo cuente? Simplemente observar. Si es impar, la mediana se va a encontrar en el centro. Es decir, en todo el centro. Con esto puedo afirmar que la mediana es igual a 6. Siempre debes ordenar. Luego debes contar. Y al momento de contar vas a encontrar que puede ser impar o puede ser par. Veamos un ejemplo cuando es par. Basta con agregarle un valor más. Vamos a agregarle 9. Agregamos 9. Listo. Tenemos otro problema diferente. ¿Por qué otro problema diferente? Porque ya hay un dato de más. Entonces observamos, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se convierte en un conjunto de datos pares. ¿Qué debo hacer para calcular la mediana? Primero, siempre debo ordenar. Ojo, que esto no se puede olvidar. Ordenar. Al ordenar, lo hago de manera ascendente o descendente. Entonces vamos a hacerlo de manera ascendente. 5, 6, 6, 8, 9 y 10. Entonces ya están ordenados. Para yo saber dónde se encuentra la mediana, ahora hago el conteo y encuentro que el número de datos, esto es par. Cuando en este caso que el número sea par, se toman los dos valores centrales. En este caso, el 6 y el 8. Como observan, en la parte por debajo encuentran 1 y 2 valores, por encima 1 y 2 valores. Siempre la mediana va a estar en el centro. ¿Qué hacemos con estos dos valores? Los promediamos. 6 más 8 y lo dividimos entre 2 es el promedio. Y luego decimos que la mediana corresponde a 14 sobre 2. En este caso sería 7. Finalmente, entonces, la mediana corresponde al número 7. Listo. En la página 20 de la guía que tienes, recuerda que hicimos un ejemplo de una empresa, tiene 220 empleados, en la cual se seleccionó 50 de ellos, con el fin de investigar qué porcentaje y con qué frecuencia hay retardo en la llegada del personal en las horas de la mañana. Para esto se recogieron las tarjetas de la última quincena, dando resultado la siguiente tabla. Entonces observa, se construye la tabla para variables discretas, solamente arrojamos la primera columna, ya tú sabes bien que van los valores de la variable y al frente la frecuencia absoluta, cuántas veces se repitió el 3, cuántas veces se repitió 1 y así sucesivamente. Para este ejemplo nos piden calcular el promedio de retardos. Calcular el promedio o media aritmética
de retardos en la llegada en las horas de la mañana a la empresa. Listo. Entonces, basta con tener la tabla de frecuencia. Ya dijimos que es variable discreta. Para calcular el promedio con relación a la llegada en la mañana, yo tengo que aplicar la fórmula matemática que observamos aquí para calcular lo que es la media aritmética o promedio. Como pueden observar, aquí hay un producto de x sub i por f sub i. Ese producto es el valor de la variable multiplicado por el valor de la frecuencia. Entonces yo procedo a realizar dicho producto y lo coloco en la columna correspondiente en la tabla. Y realizo 0 por 3 me da 0, 1 por 7, 7, 2 por 10, 20, 3 por 15, 45, 32, 25, 12. Luego totalizo para saber cuántos valores o cuál es la sumatoria de ese producto. Tengo entonces los siguientes resultados. Observo que al sumar esto me da 141. Es el valor de la sumatoria total. ¿Qué hago yo con esos valores? Digo ahora, aplico la fórmula matemática, la media aritmética es igual a la sumatoria, pero la sumatoria corresponde a 141 y lo divido entre 50, que es el tamaño de la muestra. Al dividirlo me da 2,82. En otras palabras, el promedio de retardos en la llegada en las horas de la mañana es igual a 2,8 retardos. Esto correspondiente a una variable discreta. Un ejemplo de variable continua. Recuerda que en clase estuvimos nosotros trabajando una encuesta a 50 establecimientos comerciales sobre el volumen de ventas en millones de pesos y nos generó la siguiente tabla. Como observan en la primera columna van de 33 a 38 millones, de 38 a 43 millones, de 43 a 48 millones y así sucesivamente. Esto viene siendo unos intervalos. Entonces nos están pidiendo A, calcular la media aritmética, B, la mediana, C, la moda. Por el día de hoy vamos a calcular lo que es la media aritmética. Recuerda que es una variable continua. Como podemos observar, es un grupo de intervalos. Entonces, para yo poder trabajar la media aritmética y poder aplicar la fórmula de la media aritmética, que es x barra igual a la sumatoria de los x sub i por f sub i sobre n, ¿qué debo hacer? Estos valores que están aquí en la fórmula deben aparecer en la tabla. Deben aparecer en la tabla. Lo primero que me doy cuenta es el valor x sub i, ¿quién es? X sub i, ¿quién es? Recuerda que lo vimos en clase. Este valor corresponde a lo que se llama marca de clase. Debes hallar la marca de clase. ¿Cómo hallas la marca de clase? Ya esto lo vimos en clase. Es sumar, promediar cada intervalo, 33 más 38, me da 71. Ese valor 71 lo divido entre 2, yo tengo que esto igual a 35.5. Ahí tengo la primera marca de clase. Como cada intervalo tiene una amplitud o un tamaño de 5, yo le sumo la amplitud. Yo tengo aquí 40.5, 45.5, 50.5, 55.5, 60.5 y 65.5. Ya tengo x sub i.
Pero resulta que la fórmula, debo ser muy cuidadoso, y este procedimiento se hace para cualquier ejercicio de variable continua. Este es un ejemplo que aplica a cualquier tipo de problema. Observo aquí estoy observando que hay un producto. Este producto debe aparecer aquí en la tabla. Por tal motivo, ¿qué hago yo? Hallo el producto entre el valor de la marca de clase multiplicado por su frecuencia. Y obtengo los siguientes resultados. Entonces, multiplico 35.5 por 3. Esto me da 106.5. 40.5 por 5. Esto da 202.5. 45.5 por 7. Esto me da 318.5. 9 por 50.5. 454.5. 15 por 55.5. 832.5. Más 9 por 60.5. 9 por 60.5. Da 544.5. Finalmente, 2 por 65.5 da 131. Listo. ¿Qué debo hacer ahora? Lo que me pide la fórmula. La fórmula me está diciendo, súmalos. Súmalos. Significa que tienes que sumar cada uno de estos valores. Y al total de esto se le llama la sumatoria de estos valores. ¿Qué debemos hacer entonces? Procedan a sumar. Cojan su calculadora y hagan el mismo proceso que estoy haciendo yo acá. 106.5 más 202.5 más 318.5 más 454.5 más 832.5 más 544.5 más 131, y esto es igual a 2590. ¿Qué es ese 2590? Ese 2590 corresponde a la sumatoria total de esos productos. Entonces, esto me permite a mí calcular la media aritmética. Luego digo, la media aritmética es igual a 2590 sobre n. ¿Pero quién es n? Me lo da la sumatoria de la frecuencia absoluta. 50 almacenes que fueron encuestados entre 50. Luego realizo esa división de 2590 entre 50 y me da que el promedio es 51.8. Esto es el promedio de ventas de estos almacenes. ¿Qué quiere decir? Que el promedio de ventas de los almacenes encuestados es de 51.8 millones de pesos. Muchachos, a la próxima clase vamos a mirar o a calcular lo que es la moda y lo que es la mediana a través de nuestro módulo. Usted puede seguirse para que continúen trabajando y hagan ustedes su ejercicio de manera personal. Espero que todos se encuentren bien y con ánimo de continuar trabajando.